¿Quién puede entender el gran sufrimiento del Hijo amado, el perfecto sacrificio que fue entregado una vez y para siempre? El amor más profundo que ha existido. Mi pasado es transformado, es la belleza de la cruz, la belleza de la cruz. La belleza de la cruz. ¿Quién puede entender este gran misterio? Para muchos es locura, pero es el poder de Dios. Ese viejo madero llevó la vergüenza que merecía. Ya no hay más condenación. La belleza de la cruz. La belleza de la cruz. La belleza de la cruz. La belleza de la preciosa sangre me dio sanidad. Preciosa sangre me dio libertad. Preciosa sangre me dio sanidad. Preciosa sangre me dio libertad. No soy esclavo de este mundo, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de este mundo, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de este mundo, no soy esclavo del pecado, no soy
tu sangre. Ya no más soy esclavo del pecado. Tu amor me llamó a libertad. Oh, tu sangre fue suficiente. Ahora soy libre. Hoy puedo caminar en tu libertad. Yo soy libre. En tu sangre soy libre. Hoy te damos gracias por esa libertad. Padre, tú eres nuestra libertad. Tu sangre nos llamó a libertad, a libertad, a libertad. Yeah. Nunca más volveremos a ser los mismos. Tu sangre. No soy esclavo de este mundo. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de este mundo. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de este mundo. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de este mundo. No soy esclavo del pecado. Bienvenidos a otro día más, el día que ha hecho el Señor, aquí desde los estudios de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y transmitiendo desde aquí al satélite, del satélite pues así al satélite y luego a todo lugar donde el satélite llegue. Así que desde los estudios auxiliares de la cadena del Milagro aquí en Cataño, Puerto Rico, recuerden que este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Bueno, estas pasadas semanas han sido en el mundo entero. Muchas cosas están sucediendo, muchas cosas. La incertidumbre que hay en muchas partes del mundo. O sea, hay guerras que uno no sabe ni que existen. Pero en África, en algunas partes del Medio Oriente, hay luchas intestinales, guerras civiles. Hay efectos de la naturaleza, huracanes, tsunamis, terremotos, fuegos. O sea, hay tantos desastres y tantas cosas que están pasando en el mundo. La guerra que hay en el Mediano Oriente. Israel ha tenido que defenderse de la bestialidad de los terroristas de Hamas acá en el sur, y en el norte los terrores y los actos violentos de cientos y cientos de misiles que están enviando hacia Israel los seguidores de la guerrilla, el grupo terrorista de Hezbollah. En el Mar Rojo, los Hutis, que son la guerrilla, los terroristas Hutis que están en Yemen, que están atacando toda la navegación marítima que pasa por el Mar Rojo para llegar así al canal de Suez, para cortar, lo mismo que hace el canal de Panamá, que pasa lo del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, y entonces hace que la ruta a diferentes partes del mundo sea más corta. Entonces, en aquella zona del mundo, pues tienen entonces ese estrecho de Hormuz, que es lo que es el Mar Rojo.
Entonces llega así a donde está está el lugar, la empresa, el canal de Suez, el canal de Suez, que entonces llega a otra parte allá del mar Mediterráneo, etcétera, y a las otras partes del mundo. Es decir, y entonces ahí la guerra, que estaba muriendo gente, porque hay piratas. Uno pensaba que en el tiempo moderno no habían piratas, pero estos son piratas, abordan los barcos, matan la tripulación, secuestran los barcos, han atacado barcos militares de Estados Unidos, han atacado partes de Israel. Es una guerra, lo que Cristo dijo en Mateo 24, que en los últimos días habrá guerra y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. Tiempo como los días de Noé, los días de Noé pues serán tiempos de violencia. En los tiempos también de Sodoma y Gomorra eran tiempos de inmoralidad. Pues hay una lucha en Estados Unidos, hay una lucha moral, una lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del demonio. Los que quieren destruir la unidad de la familia, quieren imponer un sistema de Sodoma y Gomorra en toda su amplitud. Y esto es, el mundo entero está en un caos, hermano. Y esto todo lo que estamos viendo, la naturaleza por un lado revuelta. Vamos a analizar algunas cosas luego, pero vamos a ver lo que está pasando en el mundo entero. Romanos 8 dice que, Pablo escribiendo, dice que la naturaleza gime con gemidos indecibles, esperando el día de su resurrección. El día de su redención, pero redención es la palabra más. Esperando el día de su redención. Apocalipsis 12:12 explica esto claro. Dice que sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, que la venida de Cristo está cerca, que la redención eterna está cerca, que ya el final de todo se acerca, no solamente el fin de toda la maldad del anticristo y todo eso, el reino del anticristo, toda esa manifestación, la rebeldía, la inmoralidad de los gobiernos, de los seres humanos, y toda la asquerosidad que hay en el mundo, la violencia, la locura. Imagínense, estaba viendo un video ahorita de un individuo que dice que es un caballo. Y entonces dice que es un caballo. Entonces pero lo grande es que dice que pertenece a un grupo de personas que dice que nacieron en un cuerpo de hombre o de mujer, pero estos eran hombres, creo que había mujeres también, pero un grupo grande que se reúne el fin de semana a actuar como caballos porque ellos sienten, aunque nacieran en un cuerpo de hombre, cuerpo humano, se sienten caballos. Entonces, mire cómo estamos en el tiempo. Un hombre antes decía que había nacido en el cuerpo equivocado y que era mujer, aunque tenía cuerpo de hombre. Una mujer decía que había nacido en el cuerpo de un hombre, aunque era mujer. Pero esto va al extremo. Aquí esto dice que nacieron en el cuerpo de un ser humano, pero son caballos. Y otros dicen que son perros y gatos. Un montón de locura. Cuando yo me criaba en la ciudad de Nueva York, iba a la escuela, no era difícil entender lo que era una mujer y era un hombre. No era cuestionable la realidad de lo que Dios había hecho. En la escuela se leía la Biblia, un salmo, no se proselizaba a nadie, pero se leía la Biblia, se oraba, se cantaban himnos patrióticos en honor a Dios y a la patria. Y no había la situación que estamos viviendo desde que en 1900, creo que fue en 1963, se hizo la señora esta, Madeleine Mary, que usó a su hijo, Michael lo tuvimos aquí hace muchos años en el Día del Clamor, y fue a diferentes, Carlos Sánchez se encargó de llevarlo a dar conferencias. Michael Murray era el hijo de Madeleine Mary O'Hare, Madeleine Mary O'Hare, ese es el nombre completo, Madeleine Mary O'Hare. Entonces Michael, cuando era un niño,
esta señora lo utilizó para llevar un caso al Tribunal Supremo y decir que que ellos eran ateos, ella era atea profesada, que le estaba afectando la vida de su hijo Michael, el que en la escuela se orara y se leyera la Biblia o se cantaran himnos patrióticos. El asunto es que estando una ola de libertinaje en el Congreso, en el Senado, creo que para aquel entonces estaba el gobierno de John Kennedy, que había sido elegido con Lyndon Johnson, demócratas radicales de izquierda, y no sé si ya Kennedy había muerto, pero estaba el Partido Demócrata gobernando, y lo influenciaron y habían nombrado jueces al tribunal que cuando llegó el caso de Marlin Mary O'Hare, la atea, con su hijo Michael, declararon que era inconstitucional la Biblia, la oración, todo esto, aún la meditación, todo, aún la meditación, todo lo que tuviera que ver con Dios lo sacaron de la escuela. Pero qué cosa más conmovedora que saber que desde aquel momento que se sacó la Biblia, que se sacó la oración, que se sacó a Dios del sistema escolar norteamericano, fue que empezaron la debacle. Yo me recuerdo porque yo estaba en el sistema, estudiando en el sistema de educación educacional escolar de los Estados Unidos. Yo estudié allá, yo me crié allá. Y había en ese proceso, antes de eso, había un poco de moral, un poco de respeto y seguridad en la escuela. Mientras entonces el efecto de sacar la Biblia, la oración y a sacar a Dios de la escuela fue tomando su lugar, entonces empezaron a entrar la inmoralidad. Yo me recuerdo que los muchachos, había una cosa que se llamaba Turpin Hydrate, era como ahora es por receta, era una cosa que se usaba para el catarro y lo vendían. Yo trabajaba en una farmacia, jovencito, y lo vendían a $1 la botella. Entonces, lo que empezó a introducirse eso, se empezó a introducir hasta llegaron hermano, que usted no lo crea, a beber aftershave, loción de afeitar, después de afeitarse. Todo esto fue introduciendo en la escuela. Entonces luego se fue introduciendo el cigarrillo, después se fue introduciendo el vino barato, el que era bien barato, creo que era Manischewitz o algo así, y el vinillo, y luego empezaron a entrar, después de eso fue entrando la marihuana y fue entrando la droga. Así que todo comenzó al sacar la Biblia, al sacar la oración, al sacar a Dios de la escuela, le abrieron la puerta al mundo, le abrieron la puerta al diablo. Entonces ahora no saben qué hacer, porque ya después de eso vino, entonces siguieron, y después vino la cuestión del tribunal de Roe versus Wade con el aborto, vino de sacar con Roe versus Wade, sacaron una decisión del Tribunal Supremo que era por la libre, que el aborto era constitucional, y ahí entonces se fue entrando más y más jovencitas yendo a abortar y se le dio el derecho a abortar sin consentimiento de los padres. Sí, esto es una cuestión de analizar, hermano, los procesos que han llevado a lo que estamos viviendo. Y luego, ya más adelante, en la década del 90, entonces empieza la cuestión del matrimonio del mismo sexo. Y todo esto se va metiendo dentro de la escuela, porque una vez que se legaliza por el Tribunal Supremo el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo sexo, ya se va uniendo a todo esto, se va uniendo a sacar la Biblia de la escuela por la Constitución, la oración, la oración a Dios, el cántico, lo que fuera. Y luego viene la decisión del aborto, viene entonces la decisión del aborto con Roe versus Wade, y después viene la decisión del matrimonio del mismo sexo. Y entonces se va abriendo la puerta. Y entonces pues, nos preguntamos, ¿y por qué pasan las cosas que están pasando? Porque nosotros mismos hemos quitado la protección espiritual que había a los niños, al sistema educativo, a la vida misma, ya creo que pasa de 80 millones los abortos en Estados Unidos desde Roe versus Wade para acá.
Y luego aún cuando después viene el Tribunal Supremo, gracias a Dios por el presidente Trump, que nombró unos jueces que eran totalmente sabios en interpretar la Constitución como es, literalmente. No un asunto para hacer lo que da la gana. Y luego esos jueces, que fue una cosa que yo me recuerdo cuando esa elección del 2016, yo le decía a la gente, aquí el asunto no es si gana Trump o no como ser humano, sino que lo que se está luchando es por sacar esos jueces liberales que no interpretan bien la Constitución, que lo que hacen es abusar del sistema legal, con jueces conservadores que interpreten las cosas de la Constitución como son legalmente y honestamente. Entonces, todo esto viene, entonces, todo este debacle sigue uniendo, sigue expandiéndose, sigue expandiéndose. Es decir, que podemos decir que una de las cosas que crea la situación del caos que hay en la nación y en el mundo entero es cuando se relajan las normas morales, cuando se relaja el concepto de nuestra relación con Dios, cuando se destruye la unidad familiar, cuando se brega en un elemento que abre la puerta al infierno. Y entonces pasamos de la libertad al libertinaje. Me eché bien claro, una cosa es libertad. Jesús dijo en Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Juan 8:32 dice, así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. O sea que la libertad es buena, pero el libertinaje es ir más allá de lo que puede ser bueno y se pasa a un nivel de lo que es incontrolable, de lo que es oscuro y totalmente, absolutamente malo. Y entonces se entra en el libertinaje. Y como dije en el caso de Maddy Mary O'Hare, ella engaña al tribunal en aquel entonces, y como no hacía falta mucho para engañarlos, porque eran liberales y tenían ya esa tendencia y creían en todo eso, pues entonces aprueban sacar la Biblia, la oración y a Dios de la escuela. Ahí comienza todo esto. Después viene alguien, porque hay un montón, el aborto es un negocio, hermano. Aunque usted no lo quiera creer, el aborto es un negocio multibillonario, hermano. Todo lo que se produce, las clínicas, todo lo que tiene que ver, todo lo que se hace para destruir la vida de un niño es increíblemente un negocio multibillonario. Entonces viene la libertinaje, la destrucción, y es el comunismo, el marxismo, que nace en Francia, y la Revolución Francesa pues estaba mezclado con esas ideas, y lo que hizo fue destruir la unidad de la familia. Es decir, el marxismo, el socialismo, lo que tiende es llevar lentamente, porque es como una etapa, el marxismo es la consumación ya total del socialismo, pero ese es el camino. Hay un camino ancho y espacioso por el cual vamos caminando y nos va llevando a esa destrucción. Entonces aquí tenemos una situación. El objetivo de todo esto es destruir la familia. Otras palabras, en el sistema capitalista, y aún en la Biblia dice que el hombre ganará con el sudor de su frente, ganará su sustento diario. El marxismo, el socialismo, le va quitando la incentiva personal de tener un negocio, de trabajar, y entonces le va queriendo convertirlo en un autodependiente del Estado, donde le van a dar todo, y poco a poco, tú eres propiedad del Estado. Los hijos pasan a ser propiedad del Estado. Y el objetivo del marxismo y todo este libertinaje es destruir la familia y reemplazar la familia con el Estado como Dios y el Estado como el centro de todo en vez de la familia. Es una cosa demoníaca, hermano. Y lo que uno tiene que entender que eso es poco a poco, eso no viene de la noche a la mañana. Mire, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, yo estudié la vida de Richard Wurmbrand.
Richard Wurman era rumano de la República de Rumania. Y ese fue uno de los últimos países de caer en la red de la Unión Soviética, del comunismo stalinista, leninista, pero primero Lenin, después vino lo peor, que Lenin consideraba que Stalin era lo peor de la vida. Y le decía a su gente que es más, había pensado que lo mataran para que no llegara al poder si él moría, pero llegó al poder. Y mire lo que un hombre mal dirigido puede hacer. Entonces, esto no es asunto de la noche a la mañana, hermano. Por eso se dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Entonces, Richard Wurman cuenta que en el Parlamento de Rumania fueron 200 diputados, senadores, congresistas, lo que usted les quiera llamar. 200 miembros del Parlamento del gobierno que regía a Rumania fueron los que tomaron control de toda la nación, no fueron 2 o 3, fueron 200. Y él dice cómo su padre fue perseguido por levantarse y hablar contra ese grupo que estaba introducido en el Parlamento de Rumania y cómo tomaron el poder. Y luego él habla que vinieron poco a poco. Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. Y los políticos no saben explicarlo. Y voy a ir hablando conforme al tiempo que Dios me va dando aquí. En estas elecciones, cuando se habla de la alianza satánica, número 1, número 2, cuando se habla de escoger personas buenas, aunque no se han convertido, pero que tengan el temor de Dios, pero preferiblemente se fueran convertidos. Pero hay gente que están convertidos y que tienen temor de Dios, pero no tienen la capacidad. Así que son dos cosas esenciales. Y puede ser que, dice que hay impíos que tienen obra de justo y justos que tienen obra de impío. Puede ser que una persona no convertida tenga unos valores, tiene una moral y tiene la capacidad, y esa persona puede hacer un buen trabajo para evitar que se mine la estructura de nuestro sistema y de nuestra sociedad. Como puede ser que una persona convertida con las capacidades intelectuales y una relación pues, también mejor todavía. Pero uno tiene que orar y escoger de todos los 3 partidos que nos quedan, escoger lo mejor que hay. ¿Y por qué le he estado hablando? Dios me habló en noviembre del año 2022, estaba orando y Dios me vino y me habló y me dijo, mi siervo, viene una alianza satánica. Y esa alianza satánica viene dirigida a tomar el poder. Eso no quiere decir que va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero si usted le da ¿qué dice Pablo cuando le escribe a los Efesios? Le dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. O sea, usted le da lugar al diablo y usted no sabe lo que usted está haciendo. Porque una cuestión es como decir, mire, el adulterio nadie, escúchenlo bien, nadie en absoluto, mis hermanos que me están escuchando, quiero ver bien esto aquí. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Escuchen bien. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Entonces, Pablo dice en Primera de Pedro, Pedro dice en Primera de Pedro 5:8, Pedro dice en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor con león rugiente. Usted tiene problemas en su matrimonio, con su mujer o con su marido, y usted empieza a hacer una amistad que empieza suavecita con una persona del sexo opuesto. O sea, usted es un hombre, una mujer, o una mujer con un hombre, y empieza a viajar por aquí, empiezan a comer. Entonces, el adulterio no empieza de la noche a la mañana. Recuerden que el adulterio de David con Batseba empezó con él estar fuera de la voluntad de Dios en su casa, cuando debiera haber estado, dice la Biblia, en el frente de batalla. Cuando debiera haber estado ocupado, pero el ocio
el estar sin hacer nada, estar desobediencia, se quedó en su casa y ese adulterio empezó con no estar en el lugar que David debiera estar. Y se encerró en su cuarto y por cosa de la vida, del aposento del cuarto del rey, quedaba en el segundo piso y abajo quedaba la casa de Urías Eteo. Y el baño en aquello entonces era un cuadro así, algo, no tenía techo y una cosa que le echaban agua, pero de arriba se podía ver el cuerpo del hombre o la mujer que se estaba bañando. Y mire cómo empezó todo eso. Empezó primero con estar fuera de la voluntad de Dios en el lugar donde debiera estar. Segundo, abrió la ventana y cuando vio aquello, pues era lógico que lo viera porque lo vio. Pero no empezó porque lo vio. Empezó primero porque no estaba donde debiera estar y estaba donde no debiera, o sea, que no estaba donde debiera estar y estaba donde no debiera estar. Y luego, esa primera mirada no fue el problema. El problema fue la segunda. Se quedó entonces atraído y ahí empezó la relación. Y como tenía el poder del rey, la mandó a buscar. Y después vienen los alcahuetes, los malos consejeros, lo que dice la Biblia, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo me recuerdo un matrimonio de un empresario que nos ayudó en la campaña de Cali, 1971, por ahí, algo así, 1970, 71. Y ese comerciante nos ayudó, era el tesorero de la campaña. Y hubo un problema grave, su esposa pues se cansó de él y cada vez que iba a visitar a su mamá, que era en una ciudad distante, su mamá le permitía a un individuo que estaba interesado en ella, que viniera y hablara con ella, y empezó así nada más. Y la mamá fue alcahueteando en eso. Y le decía, no, que eso es esto, que estás perdiendo tu tiempo. O sea, la razón que fuera que tuviera. Tenía todo. Pero estaba insatisfecho con su marido, o problema, o lo que fuera. Y no era que el tipo era malo, porque yo los conocía a los dos. Pero la mamá le hizo el nido en su casa, a yo no sé cuántos pueblos, cuántas horas de distancia quedaba la casa de la mamá. Y entonces le introdujo en el tiempo que ya ve la mamá, le presentaba a este individuo y se hicieron amigos. Y entonces, lejos de su hogar, la madre le empujaba esto y empieza el diablo a trabajar. Y finalmente, ¿cómo culminó? Bueno, le voy a explicar cómo culminó. Llegó el momento que ya estaban unidos en adulterio. O sea, lo que empezó por una tontería fue pasando. Nadie cae de la noche. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dice, no deis lugar al diablo. Y entonces, posiblemente esta persona le enamoraba, la madre se lo alcahueteaba y se lo alcahueteaba porque ella veía lo que estaba pasando. Ella veía que se acostaban en el apartamento de ella y luego volvía a su esposo. Todo ese adulterio se estaba consumiendo. Así que hay gente, instrumentos del diablo, familias, amistades que promueven y son las casualidades por las cuales nadie nos dice que cuidemos con temor y temblor nuestra relación con Dios. Las cosas vienen poco a poco. Entonces, esa última noche de la campaña, el tesorero no estaba y yo cuando terminé de predicar, yo le pedí que me llevaran a la casa porque yo estaba quedado en el apartamento de ellos. Y me encontré con el problema. Él se había sentido una inquietud, se fue de la campaña, se fue al apartamento y la encontró adulterando con ese tipo. Y ahí se fue un infierno. Yo me recuerdo que esa noche yo me lo tuve que llevar para un restaurante y comer con él y consolarlo. Después tuve que venir y poner la paz porque la iba a matar. No deis lugar al diablo. Si usted sabe que usted tiene una debilidad, y ese es el coraje que me da a mí con gente como un individuo que ya dice que no es pastor, que es artista, que es un showman, que es motivador, ¿sabe? Que no es ni pastor y tiene iglesia y se avergüenza porque lo grande es que es un motivador. Y un hombre bueno y que en un momento dado pues estaba predicando bien la palabra de Dios y de vez en cuando
como dice, cosas buenas y disparates. Pero una de las cosas que yo hablé aquí, y no mencioné su nombre, fue como ese individuo con una iglesia de 30,000 personas y dice que no es pastor y se pasa dando conferencias y tú vas y pagas para que él te entretenga y dice, bueno, alega que de esa forma presente el evangelio. Pero mire donde llegan las cosas, no dé lugar al diablo. Levanta una botella de cerveza Corona, esa casa en México, y dice ante el público que tiene millones de personas que lo ven por Facebook, dice, yo no lo hago en oculto, yo lo hago aquí y yo no lo escondo. Y yo le contesté y le dije, me da pena, pues yo no juzgo tu salvación, pero ¿sabe cuántos alcohólicos hay en nuestras iglesias aquí en Puerto Rico? Y por aquí andaba en estos días. ¿Cuántos alcohólicos hay en Europa? ¿Cuántos alcohólicos hay en España? ¿Cuántos alcohólicos hay en Venezuela, en República Dominicana, en Colombia, en Panamá? ¿Sabe? Y ver un hombre que ha sido usado por Dios y que muchas veces pues dice cosas que están buenas y mezcla el error y la locura con la normal y nadie sabe cómo discernirlo, cuándo está bien, cuándo está mal. Entonces, hay que orar por esa persona. El daño que le hace a eso. Entonces se mete eso. Y si puede hacerlo, entonces un día pongo mi Facebook y una pastora de la República Dominicana ya estaba alcoholizada. No, con bojacha, con una botella de cerveza de esa, me imagino que era presidente, la que anuncian allá, pero, o la que fuera, rescatarse, un demonio, lo que sea. Es decir, que hay que tener que las cosas empiezan poco a poco. El comunismo en Rusia empezó con el desbarajuste de los zares, la revolución bolchevica, después vino Lenin, que toda esa maldad ha salido de Francia, sale de Francia, y entonces toma el poder, y después él se da cuenta que tiene otro más que llega Stalin, y entonces el mismo Lenin, que es un marxista-leninista, que está poniendo el comunismo en Rusia, eso fue lentamente. Entonces, y no estamos hablando solamente de eso, el libertinaje de Francia, la Revolución Francesa destruyó por 40 años, no existió la familia, el matrimonio, era las orgías que había, el desorden, el libertinaje, la injusticia, cómo se empezó a matar gente porque tenían dinero y se empezó a perseguir gente. ¿Sabe? Pasaron cosas que fueron horribles lo que pasó en esa Revolución Francesa. Y yo le quiero decir bien claro que estas cosas hacen pensar a uno. Entonces, quizás no saben explicarse. Cuando Dios me revela lo de la alianza satánica, el Señor me revela que esa gente nunca... Y ellos pues tienen la idea de la independencia, eso se revela, pero no son en verdad independentistas porque creen darle lugar a lo que ellos creen, sino que usan eso para promover su estilo de gobierno, que es totalmente un libertinaje. Son enemigos de la familia, son enemigos de los valores cristianos, son amigos de la ideología de género, son amigos de Sodoma y Gomorra, del libertinaje. Entonces, el problema no es si al llegar al poder van a traer todo eso de momento, no. Es que una vez que estén sentadas en la silla del poder, Dios me revela, van a afianzarse. ¿Por qué no se revelan si verdaderamente aman su ideal de independencia? ¿Por qué no se revelan y dicen esto es? ¿Y por qué no dicen esto es lo que vamos a hacer? ¿Sabe por qué? Porque saben que en su corazón hay maldad, hay engaño. Y el Dios que yo sirvo me revela a mí esto y me dice, si esta gente gana el poder en Puerto Rico, tienen el control de toda la maquinaria del gobierno por 4 años. Y empezar a trabajar. Esto no es asunto de la noche a la mañana. Ellos no sueñan con una república, ellos sueñan con una república radical de Sodoma y Gomorra, del libertinaje de Marx, lo peor del mundo. Pero no lo van a decir, ni lo van a hacer de la noche a la mañana. Es que de la noche a la mañana no son todas las cosas que suceden. De la noche a la mañana empieza lo que termina en la mañana, empieza por la mañana, empieza por la noche. Y a través de esa larga noche van introduciéndose. Y van a ganarse la confianza, porque eso ha sido historia en todo el mundo.
Y entonces viene la persecución de la iglesia. Y mire cómo Estados Unidos ha ido de la noche a la mañana. Dejaron que el Tribunal Supremo entraron lo más suavecito. Pero de la noche a la mañana el Tribunal Supremo y los gobiernos de Estados Unidos, demócratas, no hicieron lo que hicieron. Fue poco a poco, lentamente, y ganando y envenenando a los niños en la escuela. Hermano, y mire la debacle que tenemos. Estamos al borde de que en estas elecciones en Estados Unidos una pareja que se equivale a Cap y Jezabel, con un individuo que fue maestro en Rusia, en China comunista fue maestro por 20 años. ¿Qué mentalidad puede tener ese hombre? El gobierno de China en la educación es ateo. Mire el problema que hay en Cuba. Cuba hay un problema de una generación completa que Fidel Castro le metió el ateísmo en la escuela. Este es un proceso que se va moviendo. Bueno, entonces usan el ideal interiormente como un concepto para promover lo que verdaderamente quieren. Totalmente el marxismo, que viene a destruir totalmente la unidad de la familia y a promover el libertinaje. Esto es la historia, hermano. Y lo mismo pasa cuando un sistema de otra, como Hitler, tomó el poder y no fue de la noche a la mañana que transformó en un monstruo. Es una vez que estos individuos enfermos que engañan al pueblo y utilizan a veces las ideas buenas, utilizan la independencia como hizo Campos, lo creía, era católico, y Gilberto Concepción de Gracia, y David Noriega, y gente que ese era su ideal. Y lo que querían era cambiar la estructura de un sistema, pero estos quieren cambiar más que el Señor, la ideología, la moral, todo. Y lo ven en todas sus posturas. Son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de todo lo que es el concepto moral, como se enseña. Son amigos de Sodoma y Gomorra, de la agenda LGTBQ, de la ideología de género. Son amigos totalmente de esta locura de transgénero, de tomar los hijos, el sistema, y tienen el control del sistema educativo, van a controlarlo y lo van a hacer lentamente. Y cuando Dios me habla y me dice, habla, yo me arriesgo a que me vean como un fanático. Yo no tengo nada contra la independencia, aunque no creo que es lo mejor para Puerto Rico. Soy estadista y tengo derecho a decirlo, pero tengo derecho a decirle que cada cual debe estudiar el sistema de estatus, porque el estatus más terrible que tenemos que arreglar es el moral. Pero en esto utilizan esa idea, pero la esconden porque el pueblo no quiere eso, pero en realidad no es eso lo que quieren establecer una independencia con ese libertinaje, porque no es la motivación de mejorar las condiciones del pueblo, es llevar a cabo su sueño utópico de la mentira que no ha funcionado sino para la ruina de los pueblos y la pérdida de libertades. Y como los políticos no saben explicarlo, creen que eso es que al otro día, no es al otro día, ¿no? Usted le da una pulgada al enemigo, al diablo, un pie y va a coger los 12 pies completos. Como estaba hablando ahorita del caso moral de David. Mire lo que pasó por no estar donde tenía que estar. Entonces el asunto aquí es que esta gente, como dije yo, mi médico es nacionalista, es independentista. Yo respeto ese ideal, que yo no lo crea apto para mi pueblo, ese es un derecho que tengo, pero usted tiene el derecho de analizar. Pero el problema aquí es que estos no son reales y auténticos, gente que quieren lo mejor para este país. Y cuando gente como Bad Bunny y Calle 13, que dice que Dios es un gigantesco ratón que hace magia, y un Bad Bunny que lo que ha hecho es destruir las fibras morales de muchos jóvenes con eventos y música que está totalmente satanizada y desmoralizada en sus conciertos, que ya le está cayendo la mano de Dios encima, porque ya los conciertos están quedando vacíos. Porque Dios cuando juzga y cuando Dios mete su mano, lo mete y lo hace como donde más le duele a la persona. David lo más que le odió fue que Dios se llevara al niño. El niño que nació fruto del asesinato de Urías Geteo, del adulterio de este hombre, del engaño, de todo lo que hizo malo. Y él amaba, idolatraba a ese niño. Y eso fue lo que más le odió. Dios se lo llevó.
no tuvo el privilegio de ver el fruto de su pecado. Y tuvo que pagar que no pudo construirle templo a Jehová. Y después tuvo uno de sus hijos persiguiéndolo a muerte. Así que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Que logró que Dios no lo matara, que Dios lo perdonó, es otra cosa. Pero uno paga las consecuencias de esto. Y es importante, mis amados hermanos. El avisado ve el mal y se esconde. Proverbios capítulo 22, versos 3 y 4. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esa palabra, Proverbios 22, 3 y 4, y lo voy a repetir. El avisado ve el mal y se esconde. Hermano, y vamos a tocar este tema porque voy a empezar a hablar por qué vienen todas las cosas que están pasando, los elementos, si hay juicios, si no hay juicios. O sea, vamos a ver todas estas cosas, no necesariamente tiene que haber juicios. Y yo quiero redondear esto, pero dice, el avisado ve el mal y se esconde, en otras palabras, se prepara, busca refugio. Nosotros vivimos en el área de huracanes. Sabemos que un huracán todos los años puede venir. Pues nosotros nos preparamos. Si nos preparamos con linternas, con comida, con agua, nos salimos de los lugares, pero la palabra esconder aquí significa se prepara. El avisado ve el mal, Proverbios 22, 3, y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Riqueza, verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y esto es lo que estamos hablando, hermano. Ten cuidado. Te digo porque tengo una obligación. Este asunto, y Dios me dijo, mira, la alianza la van a componer. Nadie hablaba de esto. Esto fue en noviembre del 2022, dice. A ver, Victoria Ciudadana. Yo conozco los líderes de eso, que tengan 2 o 3 sopalotes allí que los tienen para engañar a la gente, no. Pero la mente, los cerebros de eso, conozco quiénes son, la licenciada Lacén, Bernabé, el señor profesor, Rafael Bernabe, un maestro radical, marxista, izquierdista, te va a subir de Sodoma y Gomorra, endoctrinando jóvenes en la universidad. Son gente que esa es su idea. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que esos son los que van a gobernar tras batidores del país? Claro que sí. Y si usted tiene gente como Bad Bunny, abiertamente, gastando miles y miles y miles de dólares en anuncios para favorecer esa alianza, y tiene a Calle 13 que dice que Dios es un gigantesco ratón que hace magia, o sea, un blasfemo. Si esas son la gente que invierte su talento, arriesgan su fama, porque ahora le va a caer la mano de Dios encima, cuando viene y dice esto, y el otro dice que Dios es un ratón gigantesco que hace magia, y el otro está empujando esto, el pueblo que son sus seguidores van a decir, pues no respeta nuestras ideas. O sea, han cometido un disparate, pero eso nada más debiera verle en los ojos, que hay que tener cuidado. Claro, cuando usted vote, usted tomará la decisión. Yo lo que le digo es que no debe darse ni un solo voto a esa alianza. Usted de los 3 partidos que hay, usted escoge, analiza lo mejor que haya, y tenemos que también buscar el Señor en oración y poner nuestro país, porque el estatus que verdaderamente está en juego aquí es el estatus moral de nuestro país. Y hasta que no haya un reencuentro con Dios, hasta que la iglesia no se unifique, hasta que no se haga una fortaleza espiritual que refuerce los muros de protección de Puerto Rico, y refuerce los valores y se dejen de estar buscando el libertinaje en vez de buscar la presencia y la profundidad de Dios, pues no importa, y seguiremos yendo de mal en peor. Pero tomar una decisión como esta, cuando Dios me habla, y Dios me dice, usted puede dudarlo, creer, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero darle un voto a esa gente es entregarle las llaves. Es igual que en Estados Unidos.
Ese señor Trump podrá tener falla, lo que sea, pero darle un voto a esa pareja de acá, bien sabe que Dios me los mostró como esto, que tienen tendencias de lo peor, son enemigos de la estructura de la familia, hermano. Y yo voy a traer antes de las elecciones, voy a traer todos los conceptos que tienen, que están equivocados, entregarle el poder por 4 años. Y miren que yo quiero que ustedes abran sus ojos. El avisado ve el mal y se prepara, la palabra esconde. Quiero sepa. En ese cuatrenio, mire la importancia, igual que en el 2016, la elección en Estados Unidos, 3 jueces van a ser electos, van a ser renombrados porque va a quedar 3 vacantes. Van a elegir a esa pareja que ha dejado la huella de todo lo que han creído y lo que creen. Y les voy a traer en los próximos programas todo lo que sea prueba de este asunto. Tenemos que en Estados Unidos orar. Yo no voto allá. Pero en estos días voy a Washington a estar en una convención de conservadores de todo el país, discutiendo el peligro al abismo hacia el cual va Estados Unidos si elige a esa gente. Porque el que quede elegido, que sea, si Trump gana y no cumple y no hace las cosas bien, le deben dar cuenta. Pero entre los dos, esa gente son, imagínense, hermano, están maquinando contra Israel, han hecho amistad con las tinieblas de Hamás y todos esos criminales del Mediano Oriente, de Irán y de Hezbollah. ¿Qué usted puede esperar? Hermano, tenemos que orar si esa gente gana en Estados Unidos. Ya la persecución ha comenzado. Hay que orar, hermano. El avisado ve el mal y se prepara. La palabra esconde está buena. Mas los simples pasan y reciben el daño. Riqueza y honra y vida son la numeración de la humildad y la humildad de la humildad y del temor de Jehová. Oremos por toda la tragedia que ha pasado en estos días. En el próximo programa hablaremos un poquito más de esto porque el tema es para discutir las raíces de todo, por qué pasan las cosas, por qué está el mundo así. Sí, ya hemos hablado un poquito y en el próximo programa volveremos. Recuerden que este es un programa Ministerio de Fe, estamos reconstruyendo el ministerio, hay compromisos que todavía tenemos que cumplir con ellos. Le pido que aquellos oren por nosotros, que es lo importante, si nada más puede hacer, ore por nosotros, pero si puede enviar por ATH Móvil, buscando la acción de negocio, a clamor a Dios, una ayuda, una cooperación, amén. Si puede enviarlo a clamor a Dios en cheque o giro postal, hágalo, a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y ore para que Dios nos supla. Estoy preparando para un viaje a Venezuela. Usted sabe que los viajes a Venezuela tenemos que costarlos nosotros y todos los gastos. Algunos gastos aparecerán, pero como está de gente que en esta situación ahora no están como estaban antes, necesitamos que usted ore para que Dios nos provea, que podamos reorganizar todo, que Dios le bendiga y gracias por toda su atención. Y recuerden que estamos también en la avanzada de este año y yo estaré los últimos 2 días de la avanzada. Apoye esta avanzada de la cadena del milagro, que ha sido parte importante en la vida de Puerto Rico, de América Latina, y fue el legado que Gigi nos dejó, y para mí ha sido un refugio. Que Dios le bendiga grandemente. ¿Quién puede entender el gran sufrimiento del Hijo amado, el perfecto sacrificio que fue entregado una vez y para siempre? Te veo, mi Jesús, y en tu mirada siento
transformado, es la belleza de la cruz, la belleza de la cruz. La belleza de la cruz.